La historia de lo institucional. Desarrollo en los países desarrollados. La democracia. Hoy, la visión dominante es que la democracia ayuda al desarrollo económico y por lo tanto tiene que ser promovida como una condición previa para el desarrollo. Sin embargo, otros señalan que la democracia es más un resultado de, más que una condición previa para el desarrollo y por lo tanto no es realmente una variable que podemos manipular. Pensemos o no que es buena para el desarrollo. En el siguiente cuadro se puede observar el sufragio universal masculino, en algunos países como Australia, que fue en 1903, en Italia en el año 1919, y Estados Unidos, donde a los hombres negros se les permitió votar desde 1870, después de la 15ª enmienda a la Constitución, que prohibía a los estados de negar el voto a cualquier persona por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. La burocracia. La visión dominante durante el siglo pasado fue mantenida por el economista sociólogo alemán Max Weber, que manifestó que la burocracia se basa en el reclutamiento meritocrático, a largo plazo, generalista y carreras cerradas, y la coherencia corporativa mantenida por la administración basada en normas. El Poder Judicial es necesariamente deseable, ya que carece de responsabilidad democrática. Esta es la razón por la que algunos países eligen algunos de sus funcionarios judiciales. Debemos entender la calidad del Poder Judicial, no en términos de su independencia política, pero en varias dimensiones: la profesionalidad de los funcionarios judiciales, la calidad de sus juicios y el costo de administrar el sistema. Regímenes de derecho de propiedad. La calidad de un régimen de derecho de propiedad no es fácil, porque tiene numerosos componentes: derecho de sociedades, derecho de quiebra, leyes de herencia y las leyes que regulan el uso de la tierra. Un aspecto del sistema es el de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, ley de patentes, el derecho de autor y el derecho de marcas. Derechos de propiedad intelectual. El primer sistema de patentes fue inventado en Venecia en 1474. Una vez implementados los sistemas de patentes en muchos países, estos carecían de requisitos de divulgación e incurrieron en costos muy altos al presentar solicitudes. Responsabilidad limitada. Esta se introdujo por primera vez en Suecia en 1844. Proporciona uno de los mecanismos más poderosos para socializar el riesgo, lo que ha posibilitado inversiones sin precedentes. Ley de quiebra. Las fallas corporativas a gran escala que siguieron a varias crisis económicas durante las últimas 2 décadas han hecho que las personas sean más conscientes de las necesidades de mecanismos efectivos para conciliar los reclamos, las transferencias de activos y la preservación de empleo. Las instituciones de bienestar social son mucho más que redes de seguridad. Si se diseñan e implementan cuidadosamente, pueden mejorar la eficiencia y crecimiento de la productividad. ¿Pero qué es lo que realmente ayuda? Claro que sí, un punto muy importante es la educación. Esta puede aportar mejoras a la calidad de la fuerza laboral, que a su vez puede aumentar la eficiencia y acelerar el crecimiento de la productividad. Por ejemplo, en la década de 1870, las instituciones de bienestar social eran muy pobres, con la legislación de tipo pobre ley inglesa en su núcleo. Las leyes de socorro de la época estigmatizaron a los destinatarios de ayuda estatal, con muchos países privándolos de derechos de voto. Como punto 3, tenemos el ejemplo de Noruega y Suecia. Introdujeron el sufragio universal masculino en 1898 y 1918. Y es así como podemos acotar que el desarrollo fue impulsado por el aumento de la flexibilidad política de las clases populares tras la prolongación significativa del sufragio. La industrialización en pleno desarrollo. Para 1875, con el progreso de la industrialización, los centros nacionales de desarrollo experimentaron un desarrollo institucional considerable, pero la calidad de sus instituciones todavía estaba muy por debajo de lo que esperamos de los países en desarrollo de hoy en día. Ninguno de estos países tuvo sufragio universal, aunque algunos, como Francia, Dinamarca y los Estados Unidos, lograron al menos
teóricamente el sufragio universal masculino. Sin embargo, incluso de estos países faltaban algunas instituciones básicas de democracia. Por ejemplo, la votación secreta y el fraude electoral era generalizado. Para 1820, unos años atrás, ninguno de estos países tenía sufragio masculino universal. Tras cambios en el Estado, el voto se extendió, pero fue solo para hombres con propiedades sustanciales y como frecuencia solo para mayores de 30 años. De estos ejemplos podemos concluir que en los primeros días de su desarrollo económico, los NDC operaban con estructuras institucionales mucho menos desarrolladas que las que existían en los países en desarrollo de hoy en día. No hace falta decir que el nivel de desarrollo institucional en los NDC estuvo muy por debajo de los estándares globales, aún más altos a los que se les dice a los países en desarrollo de hoy que cumplan.